tal, compañeros? Buenas noches, buenos días. Voy a hacerles un video de la parte teórica acerca de algo de información para que vayan o vayamos con armas a ver la bronca del sistema de carga del Chevy que no carga. Entonces nos agarró un poco adelantados, pero como el sábado, pues vamos a usar el tiempo de clases para ver esa situación. Les voy a tratar de adelantar, ahora que están de moda las clases virtuales, les voy a tratar de adelantar la parte teórica. Y esto no está muy alejado pues, de lo que estamos viendo, ¿sí? Nada más que, bueno, les voy a dar la embarrada de 3 temas. ¿Sí? El primero es lo que vendría siendo la corriente eléctrica. ¿Okay? El segundo va a ser el sistema de carga y el tercero el sistema de arranque y el tercero el sistema de carga. ¿Okay? Bueno, fíjense. La corriente eléctrica, ¿qué es la corriente eléctrica? La corriente eléctrica se entiende como lo que es un flujo de electrones. ¿Okay? Un flujo de electrones, el cual para que se pueda o logre dar, debe de ser a través de un elemento conductor. ¿Cuáles son los elementos conductores? Pues por ejemplo en el automóvil, los cables, ¿no? Que normalmente son de cobre. Entonces el cobre es buen conductor. ¿Okay? Bueno, entonces la corriente eléctrica es un flujo de electricidad, ¿sí? La corriente eléctrica aquí, para que se entienda fácilmente, te voy a explicar que está dividida en 3 elementos básicos. Lo que vendría siendo pues la corriente como tal, que se entiende o se mide en amperios o amperes. Su letra o más bien su símbolo es una A mayúscula. Y lo que estamos midiendo aquí al medir corriente o amperaje va a ser la cantidad de corriente, que fluye en un circuito. Sí, la cantidad. Estamos midiendo con el amperaje cantidad. Luego, la segunda parte de la que se forma la corriente eléctrica va a ser el voltaje, también conocido como tensión eléctrica. Y el voltaje lo vamos a medir a través de los voltios. Su símbolo es una V. Y por ejemplo, algo de lo que hemos hecho ya comúnmente en las prácticas es que, por ejemplo, la batería del automóvil tiene aproximadamente 12 punto y cachito de voltios, ¿no? De volts, 12.3, 12.4, 12.5 es un voltaje. Ahí, digamos, 12.6, 12.7 aceptable en una batería. ¿Ok? Entonces, voltaje. Y el otro elemento va a ser la resistencia. La resistencia, ¿qué es? Es la oposición. Perdón. Bueno, aquí me regreso tanto. El voltaje, ¿qué es lo que vamos a medir con el voltaje? La fuerza de la corriente eléctrica. Amperaje, cantidad, voltaje, fuerza, ¿sí? El impulso con que se está desplazando. Y la resistencia finalmente va a ser la oposición al flujo de la corriente eléctrica, ¿sí? La resistencia va a existir en cualquier elemento conductor por donde fluya la corriente eléctrica, es decir, en un circuito, el elemento conductor, por ejemplo el cobre, pues tiene resistencia, un contacto, un consumidor, todo tiene resistencia en un circuito eléctrico. ¿Ok? Entonces la resistencia vamos a tenerla como la oposición. Y la unidad de medida la vamos a medir nosotros con los ohmios. Uy, letra tan asquerosamente fea. Bueno, no importa.
con los ohmios y su simbología es la letra griega omega. ¿Ok? Bueno, entonces la corriente eléctrica básicamente está formada por lo que vendría siendo amperaje, voltaje y resistencia. Amperaje, cantidad, voltaje, fuerza con que se desplaza la cantidad de energía, y se mide la resistencia siempre porque bueno, es parte de cualquier elemento que conduce energía eléctrica. Una forma de explicarlo sería la siguiente: una analogía que es muy común en un circuito hidráulico, es decir, donde fluye agua, la cantidad de agua, por ejemplo, si nosotros tenemos una llave de agua que obstruye el flujo, la cantidad de agua que va a pasar va a ser el amperaje. Si nosotros aquí abrimos y permitimos que pase un caudal, una cantidad de agua a la mitad de la tubería, pues estamos hablando de el amperaje. Por ejemplo, en un circuito 3 amperes, ¿sí? Es la cantidad. ¿Con qué fuerza se desplaza? Es decir, si nosotros tenemos aquí que esta sale con poca fuerza, pues podríamos hablar a lo mejor que son 3 amperes que se están arrojando a, por ejemplo, 12 voltios, el voltaje que maneja aproximadamente el automóvil, ¿sí? Y si se incrementa esa fuerza, pues podríamos hablar de que estamos hablando a lo mejor, no sé, de 600 voltios, ¿sí? Pero sigue siendo, mira, esta misma cantidad a 3 amperes, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, fíjate, tenemos una corriente que fluye con esta cantidad y a esta fuerza en un circuito. Si incrementamos la fuerza, no quiere decir necesariamente que se incrementa el amperaje, ¿sí? Puede ser la misma cantidad con un diferente voltaje, con una diferente fuerza. Por ejemplo, si yo tengo un vaso de agua, lleno de agua, y este vaso de agua lo dejo que se precipite, es decir, que caiga de la altura de un piso de una casa. Bueno, pues podríamos tener, por ejemplo, que esta cantidad a lo mejor son 10 amperes, ¿sí? Y cae de un piso, pues a lo mejor son 12 voltios. Pero si nosotros nos subimos a lo mejor a 2 pisos y la dejamos que se precipite de ahí y toma aceleración, pues a lo mejor ya no son 12 voltios, a lo mejor ahora son 24 voltios, ¿sí? Entonces se está incrementando. Si yo agarro y en lugar de desplazar esta cantidad de agua, de energía, lleno un bote de esos de 20 litros, bueno, pues entonces la cantidad va a subir. Ya no son 10 amperes, ahora pues ya serían a lo mejor 100 amperes, ¿sí? La cantidad y si la dejamos caer esta cantidad de 20 litros de un piso de altura, pues a lo mejor van a ser 12 voltios. Va a caer con una precipitación de 12 voltios, con esa fuerza. Si nos subimos, pero van a seguir siendo 100 amperes porque es la misma cantidad de agua. Si nos subimos al segundo piso, pues ahora a lo mejor va a precipitarse, toma una aceleración y se incrementa 24 voltios y el amperaje va a seguir siendo de 100 amperes. ¿Por qué? Bueno, porque es la misma cantidad, ¿ok? ¿Y la resistencia dónde se va a presentar? Bueno, pues se presenta siempre en cualquier punto, en cualquier circuito, perdón.
Por ejemplo, si esta llave genera una oposición al flujo, pues podríamos medirla y decir a lo mejor son 500 ohms de resistencia o de oposición al flujo. ¿Ok? Bueno, entonces así de fácil se expresaría o se entendería lo que es la corriente eléctrica. Ahora, existen dos tipos de corriente eléctrica. ¿Sí? El primero vendría siendo el de la corriente alterna, sea por sus siglas corriente alterna o al revés si están en inglés, alternate current. A ver si me sé el inglés. Y a ver si enfoca ahí. Y se interpreta, o más bien su simbología va a ser una onda que oscila hacia arriba y hacia abajo, una viborita sobre un flujo de corriente. ¿Por qué es corriente alterna? Bueno, la corriente alterna, lo que debemos de entender, por ejemplo, es que la corriente va a generarse o a iniciarse cuando alguien genera un impulso sobre una partícula llamada electrón. Entonces, si nosotros tenemos una fuente, es decir, el elemento o más bien el fenómeno que está generando un impulso, está moviendo iniciando el movimiento de un electrón, ¿sí? O de muchos o de millones de electrones. Si este fenómeno físico que induce un voltaje lo hace de forma alterna, bueno, pues para entenderlo lo voy a poner así. Quiere decir, por ejemplo, que si es en un conductor, imagínate que, ¿por qué alterna? Bueno, porque en un sentido genera un flujo para allá, ¿sí? En un sentido, pero de repente genera también para acá, ¿sí? Es decir, hacia un sentido y hacia otro, en positivo o en negativo. Por eso es que se dice que es una corriente alterna, porque se está alternando entre un empujón hacia el positivo y un empujón hacia el negativo. Por eso está su simbología aquí, así. Si este fuera cero de lectura, en un sentido y luego negativo, luego positivo, luego negativo. Eso es una explicación muy sencilla de lo que es la corriente alterna. Esta corriente alterna la encontramos nosotros pues en las casas. Es la luz o la corriente eléctrica, luz, ¿verdad? Para cotidianidad. Es la corriente eléctrica que pues, nosotros vemos o tomamos de los postes y que tenemos en las instalaciones de las casas. Conectamos un aparato eléctrico y de ahí toma la corriente eléctrica. ¿Ok? Bueno, ahora, esta corriente eléctrica la vemos presente en el automóvil, sí, en algunos sistemas, como por ejemplo en el sistema de, no me muevan la mesa por favor, el sistema de carga, específicamente en el alternador, ok, el cual es el elemento principal del sistema de carga, ¿sí? Lo vamos a ver también por ahí en algunos sensores inductivos, como por ejemplo el CKP, ¿sí? Por sus siglas en inglés, o el sensor del cigüeñal. Lo vamos a ver también en el sistema de ignición o encendido, en donde también se genera una corriente de alterna. Ok, bueno, ahora el sistema, los sistemas o los circuitos que tenemos nosotros en el automóvil normalmente van a trabajar con el segundo tipo de corriente, el cual se llama
corriente continua por sus siglas o corriente directa. Si fuera en inglés, pues estaría al revés, ¿no? Como DC por las siglas en inglés, direct current. ¿Sí? Entonces su simbología son una línea continua y otra punteada. Si lo observamos, a ver, cuando puedan prestar atención en un multímetro, van a observar que esta es la situación de la simbología de la corriente continua. Ahora vamos a ver que todos los circuitos del automóvil trabajan con este sistema. ¿Dónde se caracteriza? Bueno, porque el flujo de la corriente, como por ejemplo en una batería de un carro, ¿sí?, tiene marcado un polo positivo y uno negativo, ¿sí o no? Y entonces la corriente fluye en un solo sentido, por el positivo. Por ejemplo, si aquí se encuentra un foquito, como por ejemplo una lámpara de prueba, la corriente atraviesa la resistencia del foquito, ¿y qué es lo que hace? Cierra el circuito, y entonces tenemos un flujo de corriente de positivo a negativo. ¿Y qué es lo que sucede con esa energía, con ese flujo de corriente? Bueno, calienta un filamento y transforma la energía eléctrica en luz. Tanto así que si nosotros dejamos las luces, por ejemplo los cuartos del carro, los faros se nos olvidan, ¿qué le pasa a la batería? Se descarga, ¿ok? Se consume y se descarga. Bueno, entonces este sería la corriente directa, la cual está presente en todos los circuitos de nuestro automóvil, ¿ok? Y en resumidas cuentas, esto es lo que vendría siendo la corriente eléctrica. Voy a cortarle aquí, y el siguiente tema que les voy a explicar así rapidín va a ser el del sistema de arranque, o si puedo meter el sistema de arranque y carga, lo hago en el otro video.